Esta es la video demostración de la práctica en la que utilizaremos el circuito integrado IC555, también conocido como Timer 555. Para esta práctica estaremos buscando un tiempo alto de 200 milisegundos y un tiempo bajo de 100 milisegundos. Estos son los que yo voy a estar utilizando. Ustedes van a tener otros valores que sería para que repitan el proceso pero con otros parámetros. Entonces, si recordamos la clase, nosotros sabemos que el tiempo alto se obtiene multiplicando el logaritmo natural de 2 por la suma de las resistencias 1 y 2 por el capacitor. Y el tiempo bajo se obtiene multiplicando el logaritmo natural de 2 por la resistencia 2 por el capacitor. Entonces, de aquí ya sabemos que siempre este tiempo, el bajo, va a ser más pequeño que el alto y no pueden incluso ser iguales. Entonces, en nuestro caso tenemos 200 y 100 para que se vea un parpadeo, digamos que rápido. Si sabemos que el tiempo bajo tiene que ser igual a 200 milisegundos, pues solamente yo les recomiendo siempre fijar el capacitor. Yo tenía ya uno de 100 microfaradios. Este tiene que ser electrolítico. También puede ser de 10 o de 1, dependiendo de lo que ustedes decidan. Y pues despejamos en esta igualdad y nos queda que la resistencia 2 va a ser igual a los 100 milisegundos dividido por el logaritmo natural de 2 por los 100 microfaradios. Entonces, ya haciendo los cálculos, nos queda que nuestra resistencia va a ser de 1.44. Este es nuestro valor ideal. Sin embargo, no existe una resistencia de tal valor. Podemos armar una con una de 1 kilo ohm y una de 560 y nos entrega una de 1.56. Si nosotros calculamos con este valor que sería el real, el tiempo real, nos queda que son 108 milisegundos. Y como está dentro del rango de tolerancia de 10%, pues lo mantenemos. Una vez teniendo el cálculo del tiempo alto, podemos calcular el tiempo bajo. Ya que conocemos ya el valor de la resistencia 2, podemos despejar R1 de esta fórmula de la siguiente manera y podemos hacer las operaciones. Y nos queda un valor de una resistencia de 1.32 kilo ohms, de nuevo ideal. Nosotros la juntamos con una de 1 kilo ohm y una de 330 ohms y nos queda una real de 1.33. Este pues es un valor muy cercano, entonces realmente no es sorpresa que el tiempo real nos dé de 200 milisegundos, que esté en rango. Una vez con los valores, pues ya nos pasamos al diagrama. Tenemos aquí la disposición de las terminales de la 1 a la 8 y las dos resistencias que vamos a estar utilizando. Aquí me faltó colocarlo, pero esta es R1 y esta es R2. Y en este caso voy a utilizar una fuente de voltaje de 5 voltios, ya que voy a usar una fuente de esas de los cargadores celular para hacer, como vamos a soldarlo, vamos a hacer una especie como de lamparita o de lámpara de escritorio. Y entonces tenemos ya el diagrama. Una vez teniendo el diagrama, lo podemos pasar primero a protoboard para después poder soldar. Me estoy brincando un poco el armado en protoboard, nada más para que lo vean. Yo suelo armar este circuito de la siguiente manera. El divisor de voltaje lo coloco en la parte de arriba. Generalmente coloco el positivo de este lado y el negativo del lado contrario, debido a que tenemos estas dos terminales hacia positivo. Aunque bueno, también tenemos que hacer unos cruces. Entonces, independientemente de qué lado pongan positivo y negativo, suelo colocar el divisor de voltaje en la primera parte. Esto sería el equivalente de la resistencia 1, que vemos que va de positivo, y luego está la resistencia en serie, después está la otra resistencia, y va a la siguiente resistencia en serie. Esto sería el equivalente de la segunda resistencia, R2, y el capacitor. Entonces tengo ahí las terminales conectadas. Terminal 1 va a voltaje, terminal 2 va a entre las resistencias y el capacitor, que es esa línea, la línea 5. Terminal 3 es nuestra salida, que le estoy colocando a 4 LEDs. Terminal 4 es voltaje. Terminal 5 es el capacitor, el de 10 nanofaradios. Terminal 6 va entre las resistencias y el capacitor, perdón, como de este lado. Terminal 7 va a voltaje. Perdón, terminal 7 va entre las dos resistencias y terminal 8 va a voltaje. Ahorita, como les comenté, lo estoy alimentando con un cable que va hacia un cargador de este celular. Este se lo voy a colocar en la tablilla, en lo que solde. Y pues ahorita nada más voy a tratar de cubrirlo para que se pueda ver
Entonces ahí lo tenemos, lo estoy cubriendo para que no se sature la imagen, pero podemos ver que está encendiendo y apagando. Y no sé si se alcance a apreciar. A lo mejor con esto se ve un poquito que son dos tipos de LEDs, ¿no? Puse unos dos LEDs rojos y dos LEDs verdes. Ahorita están apagados, pero una vez que los coloque, estarían estos como parpadeando constantemente siempre y cuando esté encendido. Como en las prácticas anteriores, bueno, en las que se han estado soldando, voy a utilizar una tablilla de este tipo, de las que vienen preperforadas. Si nos fijamos, en la parte central tiene dos líneas. Voy a utilizar una para colocar lo que es la tierra y una para colocar lo que es el voltaje de alimentación. Y pues me voy a valer de la configuración que tiene de tres hoyitos seguidos y estos dos que tiene juntos para ir armando el circuito. Los componentes se colocan del lado contrario. De esa manera cuando están metidos, digamos, el cobre sale de este lado y pues ya se puede soldar. Entonces por eso mismo suelo marcar la línea, a veces marco las dos o marco solamente la de tierra para tenerla como referencia y sobre esta ir armando el circuito. Ahorita la coloqué sobre estas pinzas de un tercer brazo para ayudarme a soldar. Sin embargo, si no tienen unas de estas, pueden colocarla sobre cualquier objeto mientras que la sostenga, digamos que con los huecos en volanda, para que puedan introducir los elementos y puedan irlos acomodando más que nada. Y después, bueno, soldar va a ser un poquito de ingenio y un poquito de práctica, pero los elementos al colocarlos pues ya nos quedan de esta forma. Y como les mencionaba, vistos desde el otro lado, perdón, pues ya podemos observar que ahí está en las terminales salidas y pues podemos ir soldando. Ahorita lo que voy a hacer es armar el circuito en la tablilla. No hay una sola forma de hacerlo. La configuración que yo use pues va a ser dependiendo de cómo yo lo vaya visualizando. Eso es parte de la práctica, pero me voy a basar un poquito en lo que les comenté durante el protoboard. Voy a armar primero el divisor de voltaje, que son las dos resistencias y el capacitor, y sobre ese voy a ir haciendo las conexiones. Entonces me estoy valiendo de estos dos puntos que yo sé que están conectados por debajo, si recuerdan cómo era la tablilla, para unir el positivo que está aquí de este lado. Perdón, de este lado tenemos el positivo. Entonces esto está conectado aquí, que está conectado a esta, que está conectado a este punto. Entonces es como si fuera una sola resistencia estas dos juntas, que inicia aquí y termina acá. Luego tenemos estos tres hilos que están conectados, perdón, estos tres agujeros están conectados. Entonces la segunda resistencia hacemos, digamos que la misma conexión de aquí hasta los dos puntos juntos y luego de los dos puntos juntos acá. Entonces la segunda resistencia empieza aquí y termina aquí en este punto. Y ahí no se alcanza a apreciar muy bien porque lo está tapando, pero el capacitor estaría conectado ahí. Muy importante conectar la terminal positiva, que es la patita larga, en esta parte, porque si no el capacitor puede reventarse, y la terminal negativa en el otro. Otra manera de identificarlo es que la terminal negativa está alineada con esta línea de aquí. Esto lo estoy haciendo de esta manera porque si nos fijamos en el diagrama, yo sé que la terminal 7 está conectada entre las dos resistencias, la terminal 2 está conectada entre resistencia y capacitor, y pues únicamente la terminal 6 es la que estaría, digamos que en contra, ¿no? Entonces si yo lo conecto de esta manera y coloco el circuito con la terminal 1, 2, 3, 4 de este lado, 5, 6, 7 de este lado, puedo hacer la conexión de la terminal 7 directamente aquí y la terminal 2 directamente a este punto. Ya únicamente tendría que colocar la terminal 6 de este lado y hacer pues todo lo demás. Para colocar los elementos estoy utilizando, o bueno, para colocar los integrados solemos utilizar estas que se llaman bases para integrados, de manera que esta se coloca y se solda, y en caso de que sucediese algo y se dañase el integrado, que puede pasar, pues no se pierda la tablilla, ¿no? Estos elementos no se dañan tan fácilmente, entonces, o es más fácil reemplazarlos.
pero si se daña el integrado, reemplazarlo pues puede ser un poquito complicado. Entonces pues así se puede rescatar. Entonces ahorita voy a empezar a soldar esta parte para tenerla ya fija y que no se me esté moviendo. Y después voy a ir colocando los elementos, ¿no? Perdón, ir haciendo las conexiones. Las conexiones pues las voy a ir haciendo con estos cables. Los voy a ir cortando para que queden un poquito más a la medida. Tratando de que no queden cables, digamos que así como los jumpers que luego ponemos de Arduino, sino que queden más al ras para que evitar problemas. Para la siguiente parte no voy a poner todo el proceso de la soldadura de cada elemento porque es repetible y entonces para evitar tener el riesgo de que la cámara se me fuese a caer o que pudiera pasar algo, voy a mostrarles de nuevo cómo se solda, bueno, los principios básicos y ya. Entonces el cautín se conecta y se deja calentar. Dependiendo del cautín que tengan, yo no les recomiendo que lo tengan conectado más de 15-20 minutos. Una vez que esté caliente lo pueden desconectar y ya cuando vean que se está enfriando lo vuelven a conectar. Si tuviese una fuente reguladora pues ya se puede dejar conectado. Mientras tanto no. Una forma de probar si el cautín ya está en punto de soldar es empezar a colocarle un poquito de soldadura y ver si solda. Para los elementos como resistencias, capacitores y demás de terminales largas, algo que suelo hacer es doblarlas de manera que queden, digamos que planas y así ya no se caigan. Tal vez les muestre cómo soldar la parte del integrado, que es uno de los complicados, pero voy a empezar con estos, ¿no? Entonces para soldar únicamente es cuestión de colocar el cautín en el punto que queremos soldar e ir añadiendo soldadura. Dependiendo de qué tanto queramos que se solde, qué tanta soldadura vamos a estar añadiendo. Hay que tener cuidado en estos porque se nos puede pasar, ¿no? Como ahorita creo que le puse un poquito de más porque no alcanzo a ver tan bien. Y esta se puede, pues es un exceso. Entonces, en estos pues no hay problema porque se puede quitar o cualquier cosa. Pero, por ejemplo, si esto lo hubiera hecho en estos del medio, que de hecho estos no los voy a soldar en cámara, se me puede tapar el agujero extra, digamos. Entonces, después pues no podría poner el elemento que deseo. Pero aquí pues nada más calentamos y ponemos la soldadura. De hecho, podemos poner la soldadura sobre el cautín y la va a ir depositando en el punto que queremos soldar. Entonces ya que esté colocada, pues eh, simplemente retiramos el cautín, la soldadura se enfría casi inmediato y pues ya podemos seguir con el siguiente punto de soldadura. Esto, como les había dicho antes, pues es cuestión única y exclusivamente de práctica. Aunque pues la técnica sí se podría aprender, que si quieren que quede alargado, si quieren que quede una bolita, etcétera. Realmente es cuestión de práctica. A veces utilizamos esto que le llaman flux o cera o grasa, que realmente es como para limpiar el cautín. A veces puede tener excesos ahí de soldadura. También, bueno, yo suelo azotarlo porque esta mesa es de metal, entonces no va a pasar nada. Pero si la mesa fuese de madera, tengan cuidado porque lo puede quemar. Entonces voy a terminar de soldar estos elementos y después coloco el integrado y les muestro cómo suelo soldarlos para evitar que se resbale. ¿Ven? De forma rápida para los elementos que se caen, como la base, que si yo la volteo de hecho ya no se alcanzan a apreciar las terminales, lo que suelo hacer es colocarla sobre algún objeto que los haga resaltar y soldar uno o dos de los pines, que ahí creo que se alcancen a apreciar. Soldando uno o dos de los pines, pues ya el resto se mantienen en pie. Una vez que lo terminamos de soldar, también le soldé un cable de alimentación. Como les había mencionado, voy a utilizarlo para una conexión a una de estas cargadores USB. Entonces, ahorita solamente le coloqué dos salidas, pero en la finalidad le voy a colocar 4 LEDs. Entonces, me faltaría colocar otros 3 cables blancos para salida y otros 3 cables negros para tierra. Ahorita lo voy a probar como lo probamos hace rato, poniéndolos todos en paralelo. Cuando los termine de conectar estarán en paralelo, solamente que no estarán aquí en las mismas líneas. Los acomodé de manera que pudiera conectar todos. Entonces simplemente lo accionamos y vemos que efectivamente parpadea. Debido a pues al que se satura la imagen no se alcanza a apreciar tal vez también, pero son dos tipos de
de LEDs, unos verdes y unos azules. A lo mejor si le vuelvo a poner estos como celofanes, se alcanza a apreciar que tenemos ahí 4 luces, 2 verdes, 2 azules. Voy a apagar la lámpara que tengo aquí para que se vea un poquito mejor. Finalmente lo que a mí se me ocurrió fue colocar en estas barras de silicón unos LEDs y montarlas sobre una tapa. De esa manera puse el circuito abajo, ahorita ya lo cerré, olvidé grabarlo antes, pero puse el oscilador abajo y tiene el cable de alimentación, que como ya les había mostrado sale hacia este cargador de pila. Entonces pues se convierte en una lámpara, ¿no?